Imagina un descubrimiento arqueológico capaz de reescribir toda nuestra historia. Una simple caja de granito en la isla de Elefantina puede hacer exactamente eso. ¿Cómo reaccionarías al descubrir que esta evidencia sugiere el uso de una tecnología tan avanzada que incluso las teorías científicas más modernas serían desafiadas? Prepárate para desvelar un profundo misterio, un enigma que podría alterar los libros de historia y hacernos repensar todo lo que creíamos saber sobre las culturas antiguas. Recientemente, en Elefantina, se encontró una caja de granito cuyos detalles son considerados una de las pruebas más contundentes de que civilizaciones antiguas dominaban una tecnología mucho más allá de lo que imaginamos. Lo que observé allí supera con creces las herramientas rudimentarias que la arqueología tradicional suele registrar. Para hacer el hallazgo aún más intrigante, un escultor de renombre, especialista en técnicas modernas, confirmó que el nivel de precisión y habilidad presente en la pieza es extraordinario. Apenas estamos comenzando a desvelar este misterio, pero ¿qué más podría estar escondido en las profundidades de Elefantina? Evidencias crecientes. Una nueva mirada a tecnologías perdidas. En las últimas décadas, la acumulación de evidencias ha desafiado las concepciones académicas sobre la tecnología antigua. Estos cortes precisos desafían lo que creemos posible con las herramientas de la época. ¿Cómo se hizo esto? Objetos inexplicables por los métodos convencionales de escultura sugieren que nuestros antepasados poseían un conocimiento tecnológico mucho más sofisticado de lo que imaginábamos. Vestigios dispersos por todo el planeta, como perforaciones tubulares profundas que indican el uso de herramientas de alta velocidad, y cortes rectos en rocas duras, que incluso con la tecnología moderna serían extremadamente difíciles de replicar, refuerzan esta idea. La precisión de estos trabajos es tan avanzada que aún con los equipos contemporáneos sería difícil alcanzarla sin el uso de maquinaria compleja. Ejemplos de ello se pueden encontrar en los monumentos de Egipto, en las gigantescas construcciones de Pumapunku, en Bolivia y en sitios megalíticos como Stonehenge, entre otros. Estos hallazgos plantean una pregunta intrigante. ¿Cómo adquirieron estas civilizaciones tal sofisticación tecnológica? ¿De dónde vinieron estas habilidades? Nuevas teorías sugieren que estamos ante un ciclo de civilizaciones avanzadas, cuyas tecnologías se perdieron a lo largo del tiempo debido a catástrofes globales u otros factores, siendo redescubiertas de manera fragmentada a lo largo de las eras. Una de estas teorías está relacionada con el impacto de un cometa durante el período conocido como el Younger Dryas, hace aproximadamente 12.000 años. Este evento pudo haber sido responsable del colapso de civilizaciones avanzadas de la época, desencadenando cambios climáticos catastróficos como inundaciones e incendios forestales que pusieron fin a una era de prosperidad. Diversas culturas alrededor del mundo cuentan historias de un gran diluvio, una narrativa común en mitologías antiguas, desde Mesopotamia hasta las Américas. ¿Acaso estas civilizaciones, antes de ser aniquiladas, lograron construir monumentos y dejar legados que aún no comprendemos completamente? Descubrimientos arqueológicos y genéticos, rastreando el pasado de civilizaciones perdidas. Además de las evidencias físicas, la genética moderna ha revelado patrones intrigantes en la historia humana. Estudios sobre cuellos de botella poblacionales indican que eventos catastróficos casi extinguieron nuestra especie en algunos momentos de la historia. Estos hallazgos, sumados a descubrimientos arqueológicos en lugares como Göbekli Tepe y Karahan Tepe, en Turquía,
sugieren la existencia de civilizaciones mucho más antiguas de lo que pensábamos. Estos sitios, datados en aproximadamente 12.000 años atrás, albergan estructuras megalíticas que indican un sorprendente nivel de organización social y habilidades tecnológicas. El enigma de Elefantina, la caja de granito que desafía la lógica actual. Quizás el misterio más impresionante reside en la isla de Elefantina, donde se descubrió una caja de granito que exhibe una precisión y refinamiento que las herramientas primitivas, documentadas hasta ahora, no podrían haber alcanzado. La superficie de la caja es tan lisa y perfectamente ajustada que incluso con las herramientas más avanzadas de hoy, sería difícil replicarla, desafiando nuestra comprensión sobre la tecnología disponible hace miles de años. La isla de Elefantina, un hito histórico y tecnológico. Ubicada en el corazón del Nilo, Elefantina siempre ha sido un punto crucial para las culturas egipcias, remontándose al período predinástico, hace más de 5.000 años. Cercana a las cataratas del río, la isla era un lugar estratégico para el comercio y la navegación, desempeñando un papel esencial tanto militar como económicamente. Sin embargo, hay algo más profundo y menos discutido sobre Elefantina: su posible implicación en historias de naturaleza mítica y tecnológica. Según Graham Hancock, en su libro The Sign and the Seal, El Arca de la Alianza, el legendario artefacto bíblico de poder inmensurable habría sido guardada en la isla antes de ser llevada al sur de África. Además, excavaciones arqueológicas muestran que Elefantina fue habitada continuamente durante milenios, albergando templos dedicados a divinidades como Satet y estructuras monumentales que revelan una ocupación larga y diversa. El verdadero misterio, sin embargo, se encuentra en el corazón de la isla, una estructura de granito compuesta por bloques gigantescos reutilizados a lo largo de los siglos. Aunque muchas de estas piedras han sido reaprovechadas, la calidad de sus superficies sigue sorprendiéndonos. Aún sin pulido, fueron trabajadas con una exactitud que desafía cualquier explicación basada en herramientas rudimentarias. El Arca de Granito, el enigma de Elefantina. En el corazón de la isla de Elefantina, entre monumentos antiguos y fragmentos enigmáticos, reposa una de las piezas más fascinantes de la arqueología egipcia, la llamada Arca de Granito. Aunque actualmente está ubicada en un área conocida como el Cementerio de Granito, sus características singulares intrigan tanto a estudiosos como a curiosos. A diferencia de muchos otros artefactos de granito, esta pieza no es vista como un sarcófago, sino como un santuario o altar, según algunos egiptólogos. Lo que la hace especialmente singular es su diseño inusual, con una tapa puntiaguda y bordes esculpidos con precisión, lo que sugiere el uso de una tecnología sofisticada, aún difícil de explicar por los métodos tradicionales. En la parte superior de la caja hay una pequeña superficie plana que posiblemente servía como base para una piedra benben, similar a las que se colocaban en la cima de las pirámides del Reino Antiguo, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra. El interior de la caja revela un borde empotrado y esquinas esculpidas con una perfección milimétrica, lo que sugiere una habilidad técnica impresionante y una técnica de trabajo en piedra que supera lo que se cree posible para esa época. Los agujeros tubulares, un enigma tecnológico. Uno de los aspectos más intrigantes de esta arca de granito son los agujeros tubulares. ¿Cómo fue posible esculpir con tal precisión utilizando herramientas que, en teoría, no deberían haber existido en ese tiempo? Estos agujeros, de diámetros significativos, podrían haber tenido una función práctica, tal vez para pivotes de puertas u otros mecanismos. La precisión con la que fueron hechos es desconcertante.
están perfectamente alineados con los bordes empotrados de la caja, lo que imposibilita el uso de herramientas modernas, como taladros eléctricos comunes, debido al espacio limitado. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo las civilizaciones antiguas esculpieron agujeros tan precisos en granito, una de las rocas más duras, con herramientas rudimentarias? La explicación tradicional, que involucra el uso de taladros de cobre y arcos, parece insuficiente para explicar el nivel de complejidad y la resistencia del material. El borde semicircular, un ejemplo de perfección. Otro detalle notable es el borde semicircular que recorre tanto la parte superior como la inferior de la pieza. La precisión de este borde es sorprendente, considerando que la caja fue hecha a partir de un solo bloque macizo de granito. Esto significa que no hubo ensamblaje de varias partes. Toda la estructura fue moldeada a partir de una única pieza, lo que requiere una técnica avanzada que aún no comprendemos. La función de este borde sigue siendo un misterio, pero su perfección sugiere que tenía un propósito más allá de lo meramente estético, tal vez una función funcional que aún no hemos logrado descifrar. Otros ejemplares de cajas misteriosas. La caja de Elefantina no es la única que suscita misterio. Cerca de ella, los restos de otra caja de granito negro también llaman la atención. Aunque solo es visible el interior fragmentado de esta pieza, muestra superficies planas y esquinas igualmente precisas, demostrando el mismo nivel de habilidad técnica. Curiosamente, dentro de este fragmento hay rastros de una pintura del periodo ptolemaico, realizada por un sacerdote que intentó reutilizar la piedra, aunque el proceso falló. Además, se han registrado fragmentos de otras cajas de granito en Elefantina. En el año 2020, se encontró un fragmento de una caja de granito negro que exhibía el mismo borde semicircular observado en la caja de granito rosa. Este fragmento desapareció por un tiempo, pero fue redescubierto en el año 2022, parcialmente enterrado en la arena. Utilizando técnicas modernas de fotogrametría, los investigadores lograron estudiar el fragmento en detalle, revelando más sobre la sofisticación de la caja original. La gran incógnita que persiste es si estas cajas fragmentadas formaban parte de un mismo conjunto o si son evidencias de varios santuarios que existieron en la isla. El descubrimiento de fragmentos de diferentes tipos de roca, como grano diorita y sienita, sugiere que varias estructuras similares pudieron haber existido en Elefantina, todas reflejando un nivel impresionante de habilidad y conocimiento técnico. Paralelismos con otras cajas antiguas. Un ejemplo comparable se puede encontrar en el Santo de los Santos del Templo de Horus, en Edfu, donde una caja o santuario similar aún se conserva. Las características de esta estructura son notablemente parecidas a las de la caja de Elefantina. Una tapa piramidal, bordes embutidos y los misteriosos agujeros tubulares laterales. Aunque desgastada por el tiempo y el contacto constante de visitantes, el borde semicircular sigue siendo visible. La caja de Edfu, a pesar de haber sido más pulida a lo largo de los siglos, presenta algunos daños internos que podrían proporcionar pistas sobre el propósito original de estas estructuras. La repetición de este diseño en diferentes lugares de Egipto sugiere un patrón simbólico y tecnológico común, lo que indica que este conocimiento compartido era fundamental para las civilizaciones de la época. El desafío de la tecnología perdida. Estos artefactos en Elefantina y otros sitios en Egipto nos obligan a reconsiderar lo que sabemos sobre la tecnología de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo pueblos conocidos por herramientas rudimentarias lograron tal precisión al esculpir rocas duras como el granito?
¿Podríamos estar ante evidencias de una tecnología que se perdió a lo largo del tiempo? La caja de granito de Elefantina, con sus bordes perfectos, agujeros tubulares y minucioso acabado, nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos modernos, aún hay muchos misterios del pasado que permanecen sin solución. La caja de granito encontrada en la isla de Elefantina es una de las evidencias más intrigantes de que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento técnico mucho más avanzado de lo que generalmente aceptamos. Aunque no presenta jeroglíficos ni decoraciones, como la caja del templo de Horus en Edfu, hay indicios de que su superficie pudo haber sido preparada para algún tipo de ornamentación o acabado que nunca se completó. La caja de Edfu, por otro lado, con sus inscripciones y adornos, parece haber sido reutilizada a lo largo del tiempo, lo que plantea la hipótesis de que su verdadero origen podría ser anterior al propio templo. Esto nos lleva a considerar que, al igual que las cajas de Elefantina, podría ser un vestigio de una civilización anterior a la dinastía faraónica. El misterio de las facetas inacabadas. El aspecto más revelador de la caja de Elefantina es la presencia de facetas inacabadas. Mientras que la mayoría de los artefactos antiguos tienen superficies completamente pulidas, eliminando rastros del proceso de fabricación, esta caja presenta una sección sin terminar, lo que ofrece una rara visión de los métodos utilizados. La transición entre las áreas facetadas y pulidas revela una técnica que va más allá de lo que las simples herramientas sugeridas por la arqueología convencional podrían lograr. Esta caja ofrece un atisbo de un proceso que se asemeja más al mecanizado de alta precisión que a la escultura manual. El borde facetado, un enigma de precisión. El borde facetado de la caja de Elefantina es un punto clave de discusión. Aunque incompleto, muestra un nivel de precisión que desafía las explicaciones convencionales sobre las técnicas de trabajo en piedra en el antiguo Egipto. Las superficies facetadas son extremadamente rectas y angulares, lo que sugiere el uso de herramientas con control mecánico. A diferencia de lo esperado, no hay marcas de percusión ni astillas, típicas de martillos o cinceles. Las superficies planas indican un trabajo preciso, posiblemente realizado con una herramienta rotativa, lo que desafía la creencia de que solo se disponía de herramientas rudimentarias en esa época. Estas facetas, lejos de ser el producto final, representan una etapa intermedia en el proceso de moldeado, lo que sugiere que el borde de la caja estaba siendo suavemente redondeado, con el material siendo removido de manera controlada. El pulido posterior habría eliminado estas facetas, resultando en un borde completamente liso y uniforme. El hecho de que podamos observar estas facetas revela detalles del proceso de fabricación que serían invisibles en una pieza terminada, lo que convierte este descubrimiento en algo único. El desafío de las herramientas convencionales. La precisión observada en las facetas y superficies pulidas hace prácticamente imposible creer que las herramientas atribuidas a los antiguos egipcios, como cinceles de cobre y piedras abrasivas, pudieran haber realizado este trabajo. El granito es una de las piedras más duras del mundo, y el cobre, siendo mucho más blando, tendría grandes dificultades para moldearlo con tal precisión. Las técnicas tradicionales propuestas, como el uso de arena abrasiva, no son adecuadas para producir superficies tan exactas y pulidas. La caja fue esculpida con una precisión tan alta que solo herramientas avanzadas, similares a las actuales, podrían haber sido utilizadas, lo cual no puede explicarse dentro de la arqueología convencional. La posibilidad de una tecnología perdida. Frente a evidencias como las de la caja de granito de Elefantina, surge una pregunta inevitable.
¿Es posible que existieran tecnologías avanzadas en el pasado que se perdieron con el tiempo? El trabajo inacabado en la caja ofrece una rara oportunidad de observar el proceso de fabricación, revelando una técnica que parece imposible de haber sido realizada con las herramientas convencionales. Este vistazo a una tecnología sofisticada sugiere que las civilizaciones antiguas tenían acceso a conocimientos técnicos que han desaparecido de nuestra historia oficial. El legado de las cajas de granito. La caja de Elefantina es solo un ejemplo entre muchos que sugieren que una civilización antigua dominaba técnicas avanzadas de manipulación de piedra. Además de la caja de Edfu, otros artefactos en Egipto, como los bloques esculpidos en Saqqara, presentan características similares, como agujeros tubulares precisos, bordes facetados y superficies increíblemente pulidas. Estos objetos indican que estos ejemplos no son aislados, sino parte de un patrón de ingeniería sofisticada que sigue sin explicación. Si consideramos la posibilidad de que herramientas mecanizadas o rotativas fueron utilizadas en el pasado, esto implica que las civilizaciones antiguas poseían un nivel de tecnología mucho más elevado de lo que conocemos. La caja de Elefantina, con sus bordes facetados y su precisión casi increíble, es un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir sobre el pasado de la humanidad y sus logros tecnológicos. Independientemente de la verdadera historia, este enigma sigue desafiándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre las capacidades de nuestros antepasados. Interpretando las evidencias, un enigma tecnológico. Los hallazgos relacionados con la caja de granito en Elefantina, así como otros artefactos similares, plantean dos hipótesis intrigantes para la comprensión de la historia egipcia. La primera posibilidad es que la civilización egipcia dinástica poseía técnicas y herramientas mucho más avanzadas de lo que se creía, aunque se han encontrado pocas evidencias directas de dichas tecnologías. La segunda, aún más desafiante, es que los egipcios heredaron estos artefactos de una civilización tecnológicamente superior y anterior a ellos, cuya existencia ha sido oscurecida por el tiempo. Estas hipótesis nos obligan a reconsiderar nuestra visión sobre las habilidades tecnológicas de los antiguos y a preguntarnos si gran parte de su conocimiento se perdió o si apenas hemos comenzado a rascar la superficie de lo que realmente sucedió en la historia de las civilizaciones. Este dilema presenta un verdadero paradoja para los estudiosos. Por un lado, muchos artefactos egipcios se han demostrado que fueron esculpidos con herramientas simples, como martillos y cinceles de cobre, frecuentemente representados en relieves y pinturas. Por otro lado, encontramos piezas como la caja de granito de Elefantina, cuya precisión técnica desafía la lógica de que esas herramientas rudimentarias fueran suficientes para su creación. Surge entonces una pregunta fundamental. ¿Cómo pudieron coexistir tecnologías tan distintas en la misma civilización? Si consideramos la hipótesis de una civilización anterior, tecnológicamente más avanzada, estaríamos ante la necesidad de revisar gran parte de la historia egipcia. Esta teoría sugiere que los egipcios dinásticos reutilizaron estructuras y objetos dejados por esa civilización perdida, sin necesariamente comprender las técnicas empleadas para crearlos. Mientras que las herramientas rudimentarias descubiertas serían los instrumentos de los egipcios, los artefactos de alta precisión, como la caja de Elefantina, serían vestigios de una era anterior, tecnológicamente superior.
Aunque esta hipótesis es especulativa, gana fuerza ante la ausencia de registros claros sobre el uso de tecnologías avanzadas en los jeroglíficos y documentos egipcios. Aunque las escenas representan herramientas manuales simples, esto no descarta la posibilidad de que una civilización anterior haya utilizado técnicas más sofisticadas, cuyo conocimiento se perdió o no fue documentado. Existe, por tanto, una brecha entre las evidencias directas de las herramientas primitivas y los artefactos que claramente superan las explicaciones convencionales. Precisión tecnológica en otras estructuras. La caja de Elefantina no es un caso aislado. Estructuras monumentales en todo Egipto, como las columnas del templo de Bastet en el delta del Nilo, también muestran un nivel de precisión que sugiere el uso de técnicas avanzadas. Estas columnas, ornamentadas con figuras de palmeras y bordes semicirculares similares a los de la caja de Elefantina, indican que este método de escultura se aplicaba a una variedad de objetos. La precisión con la que estas columnas fueron esculpidas en bloques de granito plantea preguntas similares. ¿Cómo lograron los egipcios alcanzar tal exactitud utilizando herramientas manuales simples? Comparadas con la tecnología moderna, queda claro que, para obtener tal perfección, serían necesarias herramientas similares a las empleadas en maquinaria avanzada. Además, algunos agujeros en las bases y la parte superior de las columnas sugieren que podrían haber sido creadas con algo parecido a un torno vertical, una tecnología muy avanzada para la época. Vestigios de tecnología avanzada a lo largo del tiempo. Esta precisión tecnológica no se limita a un solo periodo de la historia egipcia. Estructuras y artefactos similares aparecen en sitios que abarcan desde el Reino Antiguo hasta el Reino Nuevo, lo que sugiere que estas técnicas fueron preservadas o reaplicadas a lo largo de los milenios. En lugares como Saqqara y Abusir, las columnas de granito esculpidas con precisión milimétrica refuerzan la idea de que los egipcios dinásticos estaban reutilizando o replicando artefactos heredados de una civilización aún más antigua. Artefactos aún más antiguos, como los intrincadamente detallados vasos de piedra del período predinástico, también aportan evidencia de un conocimiento técnico avanzado. Estos vasos, hechos de materiales extremadamente duros como el diorita y el granito, fueron esculpidos con una precisión que desafía las explicaciones basadas en el uso de herramientas simples de la época. La cuestión de la industria perdida, la coexistencia de tecnologías simples y avanzadas en Egipto, plantea la posibilidad de que existiera una industria perdida que floreció en un pasado remoto. Tal vez esta civilización avanzada fue capaz de realizar logros que solo ahora, con la tecnología moderna, podemos comprender. Las evidencias de mecanizado avanzado, como los agujeros tubulares precisos y los bordes perfectamente esculpidos, sugieren el uso de maquinaria sofisticada, algo que las herramientas rudimentarias no habrían podido lograr. Si esta industria perdida existió, ¿qué pasó con ella? Es posible que catástrofes naturales o cambios climáticos hayan borrado a esa civilización, dejando únicamente vestigios de sus logros tecnológicos. La hipótesis de una civilización avanzada desaparecida ayudaría a explicar estos artefactos que desafían las teorías actuales. Reescribiendo la historia. La caja de Elefantina, las columnas monumentales y los vasos predinásticos son piezas de un rompecabezas que nos hacen reconsiderar lo que sabemos sobre el pasado. Estos artefactos sugieren que en algún momento una civilización poseía un nivel de tecnología mucho más avanzado de lo que imaginamos. La cuestión es, ¿estamos preparados para aceptar estas evidencias y reevaluar las teorías aceptadas sobre la historia de la humanidad?
Estos descubrimientos desafían el paradigma establecido y abren la puerta a una exploración más profunda de civilizaciones perdidas y tecnologías olvidadas. Continuar investigando estos artefactos y revisar los sitios arqueológicos con una mente abierta podría permitirnos desvelar los secretos de estas sociedades antiguas y comprender el verdadero alcance de su conocimiento. El papel de los análisis especializados. Las conclusiones sobre el borde facetado de la caja de granito en Elefantina no se basan solo en observaciones amateurs. A pesar de décadas de estudios sobre el trabajo en piedra, los análisis han sido enriquecidos por la experiencia de profesionales altamente cualificados. Durante la investigación, un renombrado escultor especializado en esculpir piedras duras y con vasta experiencia en tecnología CNC, control numérico computarizado, confirmó que el nivel de precisión en el borde de la caja no podría haberse logrado con herramientas primitivas. Este especialista, con más de 30 años de experiencia, aportó una nueva perspectiva al estudio, sugiriendo que la caja fue trabajada con una herramienta guiada mecánicamente. Su evaluación, basada en experiencia práctica y conocimiento tecnológico, desafía la visión tradicional de los egiptólogos, quienes atribuyen tales artefactos a herramientas simples. Según el escultor, la precisión observada solo sería posible con el uso de tecnología avanzada, similar a la utilizada hoy en día en esculturas modernas. La caja de granito, con su borde facetado inacabado, representa una ventana a un pasado posiblemente más avanzado de lo que imaginamos. Estos artefactos son más que simples objetos arqueológicos, son pistas de una tecnología olvidada que merecen ser estudiadas, preservadas e investigadas seriamente. A medida que surgen nuevos descubrimientos, el misterio de una civilización tecnológicamente avanzada continúa intrigándonos y desafiando la comprensión tradicional de la historia humana. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. YouTube te está recomendando ahora 2 videos de nuestro canal, así que haz clic en uno de ellos y míralo. Nos vemos en el próximo video.